Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de una persona contenta. Lo dijo Víctor Pauchet. Con esto empezamos. Muy buenas tardes o muy buenas noches y bienvenidos a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy nuevamente feliz de estar con ustedes para un programa más de Despegar a la Vida, donde platicaremos de cosas que pasan en la aviación y pasan en la vida diaria. Si se han dado cuenta, la intención es poderles poner sobre la mesa, enfrente de ustedes, aquellas preguntas o herramientas o opciones que les ayuden a tomar decisiones que ustedes creen que necesitan en su vida. Y el día de hoy me voy a enfocar un poco al tema laboral. No solo es un tema laboral en el estricto sentido de que solo sirve o ayuda para que trabajes o para quienes trabajan, sino el encontrar algo que le pueda ayudar a las personas que están laborando actualmente, ya sean empleados, ya sean dueños, accionistas, etcétera, etcétera, pero que esas herramientas también te pueden ayudar en tu vida a día. El programa se llama ¿Qué pasa con el trabajo? Y antes de entrar de lleno al trabajo, hay muchos mensajes. De hecho, en este programa traigo muchísima información que estoy seguro que no la voy a poder compartir toda porque es demasiada, pero voy a tratar de hacer lo más posible. ¿Qué quiere decir? Primero, los agradecimientos. Agradezco a Ricky y a Paula por seguir liderando este gran proyecto, esta gran aeronave, donde habemos muchos involucrados, interesados y felices de estar con ustedes, y que gracias a ellos esto sigue funcionando de la mejor forma posible y llegando cada vez a más personas. Eso me parece excelente, un éxito definitivamente, y por ello se los agradezco y los felicito. Agradezco y felicito a todos los que son colaboradores de Radio Pasión, porque somos muchos que dedicamos literal tiempo, dinero y esfuerzo para poder estar aquí con ustedes. ¿Y por qué los reconozco, los agradezco y los felicito? Porque es una labor que muchas personas tendrían la oportunidad de hacerlo, pero que prefieren no hacerlo. Y lo que yo creo es que cuando tú estás dispuesto a dar de ti, en cuanto a tiempo principalmente, que es lo que es completamente finito, cuando tú ya estás dispuesto a brindar tu tiempo para alguien, para otras personas, para hacer una labor que puedas llegar a donde la persona que lo reciba lo necesita, me parece que es sumamente importante. Las oportunidades en la vida hay muchas, y en todos lados y a todas horas. El tema es cómo las identificas para utilizarlas. Y hay quienes ni siquiera se dan cuenta de que las oportunidades las tienen enfrente de ellos. Por lo tanto, pues al no identificarlas, pues no las utilizan. Y entonces puede correr la posibilidad de que sean personas que estén un poco molestas con la vida y con las situaciones que viven y con las cosas que están a su alrededor, porque creen que no hay oportunidades y que solo las oportunidades son para otros y que tienen una mala energía, mala vibra, que les está yendo mal, que solo a ellos les va mal y a todos los demás les va bien. Y yo creo que quienes estamos aquí colaborando con Radio Pasión, dentro de nuestras muchas diferencias, tanto de programa, de sentido, de finalidad, de público objetivo, dentro de las muchas diferencias que podemos tener, tenemos también varias similitudes o igualdades. Y una de ellas es que lo hacemos porque nos gusta y queremos ayudar a la gente. Y ayudarla en medida de las posibilidades. Yo definitivamente no creo
el salvador de nada, ni de nadie, ni que tengo la verdad en mis labios. Solo hago lo que creo que puede colaborar para quien lo escucha. Y me parece que tiene una finalidad de buscar mejorar una sociedad. Y esto es un trabajo que no solo depende de una persona, depende de muchos. Y entonces se envía el mensaje y tendrá que llegar a quien tenga que llegar. Y lo va a recibir quien lo tenga que recibir. Y como yo, habemos muchos que trabajamos en esto. Y qué mejor que a través del liderazgo de Paula y Ricky en Radio Pasión estamos haciendo esto por ustedes, con la finalidad de que a ustedes les pueda ayudar y servir, porque a nosotros ya nos funciona. No es que nosotros ya lo hagamos, sino más bien el tiempo que dedicamos a esto es un recordatorio, es un aprendizaje, es estudio, es recuerdo, es mucho. Y entonces poderlo plasmar en un micrófono con ustedes ya es un aprendizaje para quienes estamos detrás del micrófono. Quienes lo escuchan o quienes nos ven, ojalá, y yo creo que así es, pero ojalá que sea más que solo escuchar o ver, sea llegar al punto donde te hagas las preguntas que requieres hacerte y encuentres las respuestas que se puedan encontrar. Y si no hay respuestas, me parece que no es lo grave. Lo grave es cuando ni siquiera hay preguntas. Para avanzar, me parece que yo creo conviene más preguntarnos que solo encontrar puras respuestas. Dicho todo lo anterior y habiendo empezado este programa con una frase que dice: el trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de una persona contenta, hablemos un poco de trabajo. ¿Por qué quise traer este tema? Porque, híjole, me sorprendió mucho en algunos números que vi la semana pasada y tiempo atrás había estado averiguando por mi parte cómo es el ámbito laboral de las personas en general. Me fui a un tema muy, muy general, que es: ¿por qué trabajas donde trabajas? ¿Qué tanta gente trabaja donde quiere trabajar? Y son pocos. ¿Y qué tanta gente trabaja donde decidió trabajar desde un inicio? Y son muchos menos. Entonces es increíble saber la cantidad de gente que está haciendo un trabajo a disgusto, en un lugar donde no está contento, donde no está conforme, pero lleva haciéndolo muchos años. Por otro lado, que es satisfactorio saber que hay gente que sí está haciendo lo que le gusta, que sí está haciendo lo que quiso hacer desde un origen, desde un principio, que tenía claro hacia dónde caminar y llegó a esa meta y a ese camino exitoso para hacer lo que le gusta. Pero entre estas personas, pues hay otras tantas. ¿Y por qué quise traer el tema laboral? Porque, al menos en la aviación, que es lo que tengo muy cercano a mi historia laboral personal, hay muchas personas que aún están trabajando en este ámbito y que llegaron por casualidad. Y te empiezo a compartir algunas cosas. Voy a hablar muy general porque obviamente depende de... Más bien, podemos ir a datos muy particulares, pero no se trata de esto. Se trata más bien de que podamos encontrar información que nos pueda servir para tomar decisiones. Si estás trabajando en un lugar y no estás contento, no te preocupes, no te estoy invitando a que renuncies, solo a que identifiques dónde estás, que te preguntes si estás contento donde estás. En fin, el tema tiene que ver con qué pasa con el trabajo. Y empecemos por qué pasa con las personas que están llegando a trabajar a una industria como la aviación, donde hay muchas ramas. La aviación, la aeronáutica y la aeroespacial, que las podemos reunir para que de ahí analicemos. Hay muchos que llegan ahí por condiciones meramente fortuitas. Incluso te podría decir, hay directores generales que están en grandes empresas dentro de la aviación que no tenían ni idea que iban a ser los directores generales de grandes empresas de la aviación, porque ellos estudiaron X carrera y a lo mejor en los años en los que estudiaban, por la práctica que tenían, por sus gustos personales, creían que su ideal de trabajo era una empresa maquiladora, o quizá una radiodifusora, o quizá era, no sé, construir, administrar una empresa de construcción, o no sé. Llegaron a la aviación como las personas que a la aviación por el gusto de... Quizá y ojalá el gusto se les haya dado ya estando dentro.
la mayoría. Y me atrevo a decir que más del 80% de la gente que trabaja en aviación, que son muchos, llegó a trabajar en aviación. Le presiona el trabajo porque había una vacante y lo conocía alguien, le dijo, ve y entrega tu currículum, o porque las personas estaban buscando trabajo y llevaron currículums a muchos lados y tuvieron la suerte de ser elegidos. Y en el paso de los años, obviamente, la aviación ha evolucionado mucho. Por lo tanto, antes, a diferencia de ahora, casi cualquier persona podía entrar a la aviación a trabajar, incluso a actividades de cierta responsabilidad y riesgo, sin que tuvieran el conocimiento o la práctica necesaria. Actualmente ya está muy regulado, pero el mensaje es, en la aviación, que es una industria ciertamente cerrada, porque es una industria pequeña, aunque somos muchos los que trabajamos en ella, pero es pequeña a comparación de otras industrias, donde la gente aquí, más del 80% llegó sin querer entrar de manera personal, sin que haya sido un deseo el querer ingresar a trabajar a la aviación, pero ahora no están. El otro 20%, quizá ese 20%, sí son personas que, voy a poner ejemplos muy claros, era un niño que de chiquito quería ser piloto, estudió para ser piloto, es piloto y toda su vida ha sido piloto. Hay otros que les gusta la mecánica, estudiaron para mecánico, pero se enfocaron en buscar mecánica de aviación, eléctrica de aviación, electrónica de aviación, y son mecánicos en los talleres de aviación, o en las aerolíneas, o en las empresas que dan mantenimiento. Hay quienes les gusta mucho el diseño industrial y el hacer piezas o hacer cosas o rediseñar algo que ya existe. Y les gusta también la aviación, entonces en su momento dijeron, quiero diseñar, me gustaría diseñar. Entonces se buscaron qué ingeniería, qué carrera les podía dar ambos gustos, tanto de diseñar y los aviones, y entonces se hicieron ingeniería aeronáutica y aquí en México o en otras partes del mundo se dedicaron o se dedican a trabajar específicamente en el diseño de partes para nuevas aeronaves o para modificaciones de ciertas aeronaves o para optimizar el rendimiento de las aeronaves o de los motores o de muchísimos componentes que tiene una aeronave. Entonces, en estos tres ejemplos te puedo decir que hay personas que sí decidieron a cierta edad que querían estar en la aviación haciendo diferentes cosas y lo lograron. Voy a poner un último ejemplo, que este me gusta mucho porque es una especialidad. Hay quienes son bomberos. Dentro de los aeropuertos hay bomberos, ya lo habíamos platicado. De hecho, ya platicamos en algún momento con el comandante Víctor Manuel Félix Cuadras, y Paso, que él es comandante de bomberos en un aeropuerto y toda su vida ha sido bombero y siempre quiso ser bombero y siempre quiso ser bombero de aeropuerto y lleva más de 25 años como bombero de aeropuerto y él decidió hacerlo. Hay muchos bomberos, hay mucha gente que quiere ser bombero porque es una profesión, me parece que muy bonita. Tiene muchísimas características, cualidades y hay una personalidad muy específica para quienes se dedican a eso. Pero más allá de solo ser bomberos, les interesa el tema de la aviación. Entonces, se convirtieron o buscaron ser bomberos aeronáuticos. Y entonces están dentro de los aeropuertos siendo bomberos aeronáuticos con toda la especialidad que requiere y también lo decidieron. Con estos 4 ejemplos te hablo de personas que están en este ámbito por gusto personal. Y es este 20%, es menos, pero hablemos de este 20% de la gente que está en la aviación, en la aeronáutica, en la aeroespacial, por gusto personal, por decisión propia, tiempo antes de haber ingresado, que trabajaron, estudiaron y lucharon por llegar a donde están, trabajando en la aviación. El resto de las personas llegaron. Yo creo que como en muchas industrias seguramente suceden, hay gente que ya estando dentro de la industria, como se dice normalmente, se enamora y se queda. Y conozco a mucha gente, no podría saber qué porcentaje, pero de ese 80%, pensemos que el 50%, pensemos que la mitad, pensemos que el 50% de la gente se enamora de lo que conocieron a través de el trabajo ya estando en la aviación, en la aeronáutica, en la aeroespacial, y son felices con eso que hacen. Quizá era la contadora que pretendía poner su despacho, pero
Ingresó a la aviación y le tocó hacer la contabilidad de una empresa que se dedica al diseño de motores y planeadores y ayuda a administrar una empresa de aviación, pero es contadora. ¿Y qué tal eh, no sé, el mecánico que estudió electrónica en la preparatoria y después hizo una carrera de ingeniería en electricidad o en electrónica? Y ya después tuvo la oportunidad de ingresar a un aeropuerto y ahora hace maravillas con los sistemas dentro del aeropuerto. Y se enamoraron de lo que estaban viviendo, de lo que hicieron, de lo que se encuentran dentro de esta industria que no hay fuera, y entonces se quedaron y llevan muchos años haciendo eso. Y hablemos de otro porcentaje que existe, que son personas que llegaron por casualidad, porque necesitaban un trabajo, porque se les abrió la puerta de la oportunidad, la tomaron, pero más por necesidad que por gusto. Y al paso del tiempo trabajan, no son los más felices ni los más contentos, no están completamente satisfechos con lo que están haciendo, pero al recibir un sueldo pretenden mantenerse en el lugar mientras la empresa los mantenga en este. Es válido, cualquiera de las posturas, cualquiera de las situaciones, cualquiera de las experiencias es válida, pero aquí mi pregunta, mi primera pregunta es, ¿qué pasa con el trabajo cuando estás donde no quieres estar? Y es un tema sumamente complicado al que no le podemos dedicar todo el programa porque requeriría más tiempo, pero la primera pregunta que yo te dejaría de tarea es, ¿qué pasa con tu trabajo? Y si estás a gusto haciendo o desarrollando lo que estás haciendo o desarrollando. ¿Estás tranquilo, tranquila, contento o contenta? ¿Estás en un lugar donde hoy estás tranquilo, tranquila y estás teniendo una vida laboral placentera? ¿O solo estás padeciendo estar ahí? Insisto, mi intención de la plática no es orillarte a que tomes una decisión de algo que solo platicado puede ser muy sencillo, pero que tiene muchas aristas que atender cuando hablamos de trabajo. Porque el dejar un trabajo porque no nos gusta puede ser muy sencillo de decirlo, pero cuando volteas atrás y ves que es padre o madre de familia y tiene cuentas que pagar y tiene personas que alimentar y su experiencia quizá no sea más que en ese en específico, por lo tanto va a ser difícil que encuentre actividad laboral en otra industria cuando ya tiene mucho tiempo de solo una experiencia muy enfocada. Cuando analizas las condiciones de su familia, la edad de sus hijos, si, la relación de la pareja, la relación con los papás, su ubicación geográfica, hay quienes podrían decir, yo quiero hacer pinturas rupestres, pero está en una ciudad cosmopolita donde ya no hay nada que averiguar sobre pinturas rupestres. Y lo pongo como ejemplo porque es válido, cualquiera de esas condiciones es válida. Solo lo pongo sobre la mesa para que nos preguntemos cómo fue que llegamos a ese lugar, cómo es que estamos en este punto, qué decisiones tomamos para llegar a este lugar y si pretendemos mantenernos ahí o no, depende de cada quien. Solo yo invito a que busquen estar contentos con lo que están haciendo y en donde están. Sé que no es tan sencillo tomar decisiones como así se platica, pero tenemos que partir de identificar. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo, ¿por qué puede ser tan difícil o complicado? Porque nos da una estabilidad financiera. Oye, si estoy ganando bien y no me gusta mi trabajo, pero gano bien, pues ni modo, me aguanto. Y de hecho yo lo había comentado en alguna otra ocasión. Tú puedes estar haciendo algo que no te encante, que no te guste, pero con lo que vives, lo que sí es recomendable es que te asegures de tener un tiempo para hacer lo que realmente te gusta, lo que te apasiona. Tu hobby, aquello que te mueve, aquello que te mantiene ilusionado, eso que es realmente tu motor. Y si lo otro no es tu fascinación, pero es tu trabajo, y te da unas condiciones económicas muy favorables, pues puedes llegar a un equilibrio. Lo importante es que no dejes de lado completamente todas las cosas que pueden ser importantes para ti, para tus gustos personales. Porque ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo también te ayuda a un desarrollo personal y profesional. Mientras más adentro de la pecera, con el agua a tu gusto estés, mejor vas a nadar. Déjame te explico.
El desarrollo personal y laboral se da a través del tiempo y se va a dar de manera natural porque todos los días puedes ir aprendiendo cosas, poquitas, pero puedes ir aprendiendo. Pero el desarrollo personal y profesional se da de mayor y de mejor forma cuando estás en el lugar que quieres. Porque de manera natural e intuitiva, me atrevo a decir, empiezas a tomar decisiones con la intención de desarrollar, de aprender, de preguntar, de estar ávido de conocimiento y experiencias, por lo que te atreves a tomar más decisiones, a averiguar, a estudiar, a compartir, haces muchas más cosas que solo trabajar. Entonces, el desarrollo personal y laboral tiene que ver con cómo estás dentro del trabajo. Obviamente, los resultados que de ahí obtengas, te los vas a llevar a tu casa. Porque el trabajo te puede ofrecer oportunidades para aprender nuevas habilidades que, si bien las ocupas en el trabajo, también las puedes ocupar en tu casa. También te ayuda para adquirir experiencia de cosas que solo puedes practicar, conocer o ver o hacer dentro de la empresa. Pero eso que haces, te lo llevas a tu casa. Y también avanzas en tu carrera gracias a eso mismo que estás haciendo. Si no estás muy contento con la situación, con el lugar, con las personas, con lo que haces, puedes avanzar, pero el ritmo será mucho más lento que alguien que está disfrutando lo que está haciendo. Y no me refiero porque tiene que llegar mucho más temprano y irse mucho más tarde porque está feliz con su trabajo, sino que estando en el trabajo, está disfrutando lo que hace. Y la lógica de las cosas es que cuando estás disfrutando algo, es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más placentero y llevadero en los momentos en los cuales es medio complicado. Luego entonces, si tienes la posibilidad de que en tu trabajo te desarrolles profesionalmente y personalmente, estas herramientas, todo lo que quieras, te lo llevas a tu vida y lo empiezas a compartir con tu familia. Y entonces se da de por sí un desarrollo personal y profesional, pero con los tuyos en casa. ¿Qué quiere decir? Que mucho de lo que obtengamos de las empresas es mucho de lo que tenemos en casa y viceversa, porque no hay posibilidad de separar uno de otro. Si tú eres una persona que trabajas en un lugar y eres padre de familia en casa, esas dos personalidades, esas dos formas de ser, esas dos personas que están en una misma, se van mezclando y vas compartiendo, haciendo, distribuyendo cosas de ambos lugares. Eso es lo más normal. Porque ¿qué pasa con el trabajo? Hay un sentido de propósito cuando estamos dentro del trabajo. ¿Qué me parece importante de esto? Antes de hacer la pausa de mitad de programa, pensemos en qué es lo que te da propósito. Y tiene mucho que ver con el desarrollo personal y profesional a través de lo que nos gusta hacer o no. Si tú tienes un trabajo que puede darte un sentido de propósito y realización, contribuyes a un objetivo mucho mayor que el que puedas haber pensado anteriormente. Ves resultados y te esfuerzas para obtener cosas que te gratifican. Ese sentido, cuando no se tiene, es trabajar por trabajar, sin buscar alguna mejora, sin buscar algún cambio, solo manteniendo lo que está para que no se caiga. Es como jugar Jenga y decir te toca y no quieres mover ninguna pieza. Realmente lo tienes que hacer. Pero cuando lo haces temeroso, enojado, molesto, retiras la pieza del Jenga y probablemente se va a caer la pirámide, se va a caer las piezas, probablemente pierdas en el juego. Pero cuando lo haces emocionado, gustoso, animado, hay una gran posibilidad de que disfrutes el proceso. Y disfrutando el proceso es mucho más llevadero, mucho más sencillo. Esto así es de manera natural. Entonces, el desarrollo personal y profesional se va a dar. Mientras más contento y a gusto estés, se va a dar de una mejor forma. Pero si a eso le estás añadiendo un sentido de propósito, que quiere decir que sepas claramente para dónde vas y por qué estás en ese sentido y dónde estás y qué es lo que quieres hacer y cómo quieres apoyar y cómo estás dispuesto a hacer cosas para que se vean beneficiados los que están a tu alrededor. En ese punto ya estás como del otro lado. Yo no digo que cuando estás haciendo lo que te gusta no trabajas, sino solo es disfrute. No, porque mientras te den dinero, trabajas. Y hay cosas que yo no haría por mucho que me gustaran sin que me pagaran. Pero teniendo el sentido de propósito, facilita muchísimo la situación, beneficia mucho la situación. Te hace la vida más placentera, más tersa. Hay problemas, sí va a haber problemas. Hay enojos, sí va a haber enojos. Hay regaños, va a haber regaños. Hay equivocaciones, muchísimas. Pero cuando tienes un sentido de propósito y te estás dando la oportunidad de disfrutar tu desarrollo personal y laboral dentro de la escuela, además de que te está dando una vida financiera estable, espero, todo lo demás es mucho más sencillo, perdón.
Es mucho más sencillo porque ya vienes fortalecido, porque traes piernas fuertes para aguantar los problemas, tienes una mente clara hacia dónde vas y los problemas los vas a atender en la medida de todas tus posibilidades, pero no te va a hacer cambiar de rumbo porque tú tienes claro hacia dónde va tu sentido de propósito. Si tienes claridad y estás desarrollando tu parte, tu vida personal, tu vida laboral, profesional, todo eso te va a ayudar para cómo lidias con lo que se presenta en la empresa. Y si te das esa oportunidad, que espero que te des esa oportunidad, primero cuestionándote si es por ahí por donde vas bien, si vas bien o me regreso, teniendo esos aspectos cubiertos, teniendo esos aspectos claros en ti, de verdad que la vida laboral se hace mucho más ligera. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? No se trata de que no me paguen porque estoy feliz, sino más bien, estoy feliz con lo que hago y además me pagan. Y eso creo que es lo mejor que nos puede pasar, que nos estén pagando por estar disfrutando lo que hacemos. Vamos a hacer una pequeña pausa en Despegar a la Vida el día de hoy y regreso rápido. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos nuevamente y continuando con Despegar a la Vida, platicábamos de que qué pasa con el trabajo, qué pasa con lo que nos genera una estabilidad económica, qué pasa con nuestro desarrollo personal y profesional y qué pasa con el sentido de propósito que le podemos dar a la actividad laboral que hacemos. Son cuestiones que ojalá te puedas preguntar para saber si lo que estás haciendo es lo que quieres seguir haciendo. Dependerá de tu respuesta lo siguiente, pero al final de cuentas, a mi entender, es siempre importante cuestionarnos para, con base en ello, poder tomar decisiones. Estamos hablando de qué pasa con el trabajo porque hay ciertas cosas que es relevante conocer del trabajo y su beneficio a nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el trabajo hay una interacción social. De hecho, hay un aprendizaje, gran aprendizaje de interacción social dentro de las empresas, independientemente del nivel. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Porque en mayor o menor medida, dependiendo del giro, dependiendo de la empresa, dependiendo de la ubicación, dependiendo de las actividades, debe de haber una interacción social. En algunas muchísima, en algunas es poca, pero eso es un proceso de aprendizaje para el ser humano. Y lo digo como un proceso de aprendizaje para el ser humano, más bien como una práctica, porque los seres humanos somos sociables. De por sí, así somos, así nos comportamos dentro de una sociedad y nuestro desarrollo y crecimiento como humanidad tiene como base la propia sociedad, el núcleo de la familia y de ahí una sociedad. Y entonces hay una interacción entre los elementos o miembros de esta misma sociedad. Cuando tú trabajas dentro de la empresa, independientemente del nivel que tengas, se debe de dar esta interacción social. El entorno laboral a menudo nos proporciona una red de contactos y oportunidades que nos facilitan ciertas cosas que nos perjudican en otras, pero nos da una cantidad de contactos y oportunidades dentro de nuestra misma sociedad. La interacción que tengamos con quienes trabajan ahí puede ser una muy buena red de apoyo y de colaboración. Hay quienes no, y lo entiendo perfecto, pero hay quienes sí. Y yo normalmente busco enfocarme en el sí, en lo bueno, en lo positivo. Oye, en la empresa no todos me caen bien, es muy válido, por supuesto. Si te cae bien mal, no tiene por qué caerte mal, si no es de acuerdo a tus gustos, preferencias, creencias, ética, valores, etc. Pero seguramente hay otros tantos que te caen o que te pueden caer bien. Y esta interacción social nos abre la puerta para aprender de cosas que dentro de nuestro mismo círculo normalmente no podemos ver, porque nuestro círculo de amigos, de familiares, normalmente está muy controlado.
Pero cuando ya estás llegando a una empresa donde no controlas quién va a estar junto de ti, no controlas su comportamiento y te tienes que alinear a ciertas reglas y condiciones, pues entonces tienes que aprender cosas que fuera de la empresa no puedes aprender. Una de las cosas que te da la empresa es que debe o se sugiere que haya una estructura y una rutina. Que en la rutina hay a quienes no nos gusta y a quienes sí les gusta, pero la rutina a final de cuentas es buena. Porque tener un trabajo puede ofrecerte esa estructura del día a día que te da una rutina que ayuda a organizarte en tu vida, en tu tiempo, en tus actividades. De acuerdo a esta rutina, de acuerdo a esta organización, te puedes dar la oportunidad de enfocarte en qué sí o en qué no, en qué horarios sí, en qué horarios no, en qué actividades sí o en qué actividades no. Y mucho de lo que se aprende dentro de una empresa al respecto del comportamiento entre los empleados, del trabajo en equipo, de la toma de decisiones, del liderazgo, de etcétera, etcétera, mucho, si no es que todo, eso nos lo llevamos a nuestra vida diaria. Y entonces todo eso nos facilita para que tengamos una estructura y para que podamos generar, en medida de las posibilidades, una rutina muy benéfica para nosotros. Hay a quienes les encantan las rutinas, hay a quienes como a mí no me encantan, la verdad, pero de qué es bueno, es bueno. Quizá a quienes no nos gustan la rutina, deberíamos o debemos o tomamos solo decisiones de rutina con aquellas que vemos convenientes y las otras que no vemos convenientes, procuramos no hacerlas. Pero de manera personal, sí creo que la rutina ayuda para muchísimas cosas. Para alcanzar las metas, para llegar a cumplir los objetivos, para aprender cosas, para dejar de aprender cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la estructura y la rutina? Son convenientes en el trabajo y son, me parece que necesarios. Porque también trabajando contribuimos a la sociedad. Y contribuyendo a la sociedad, a través de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, podemos contribuir al bienestar de los que están alrededor, dígase la comunidad, dígase la misma sociedad. Y esto es proporcionar productos, servicios, experiencias, con la intención de que todo eso genere una condición de aprendizaje y conocimiento. Entonces, lo que estamos haciendo que contribuye a la sociedad me parece que es muy importante, porque no siempre tenemos la oportunidad de beneficiar a la sociedad con lo que hacemos, pero el trabajo sí lo hace. En algunas empresas más que otras, definitivamente. Pero el que nos demos la oportunidad de que a través de que lo que nosotros hacemos podamos fortalecer o ayudar a los demás es muy, muy válido. Además, suponte que no lo hace tu empresa. Tú, cuando tienes dinero, a través del dinero que recibiste por jornadas laborales, por actividades, por proyectos, lo que haya sido, ese dinero puede contribuir y contribuye directamente a la sociedad, aunque no sea una entrega directamente de la empresa a la propia sociedad o a quienes lo requieran. Es más bien es el medio, y tú te vuelves el medio para que esta riqueza llegue a más personas. Hablando precisamente de la contribución social, veamos el último punto antes de entrar en los temas complicados, que es autoestima y confianza. ¿Por qué la autoestima y confianza me parecen importantes atraerlos a esta plática? Porque el trabajo te ayuda para eso. Te puede dar para abajo en muchos aspectos cuando te regañan, cuando te equivocas, cuando no hiciste un buen trabajo, pero la mayoría yo creo que tiene que ver con la forma en la que tú creces en autoestima y mejora tu confianza. Porque el éxito en el trabajo, el reconocimiento que te dan cuando estás trabajando, mejora tu autoestima y genera de por sí una confianza en ti mismo. Si esto lo estás aprendiendo dentro de la empresa, ¿por qué no llevártelo a tu casa? ¿Por qué no aplicarlo con tus hijos? ¿Por qué no ayudarlos a desarrollar su autoconfianza y ayudarles mucho con el reconocimiento para que tu autoestima esté alta? Esto que nosotros podemos ver en la empresa lo podemos llevar directamente a la empresa. Después de estos puntos que ahorita les voy a recuperar y se los voy a volver a mencionar, me interesa mucho mencionar la parte que no es tan bonita. Porque espero que este programa lo estén escuchando muchos trabajadores, muchos empleadores, muchos emprendedores, muchos accionistas de grandes, chicas y medianas empresas. Dentro de las empresas ya vimos que un porcentaje muy grande de los empleados están ahí porque llegaron. Y de ese porcentaje, otro tanto que es el más complicado de atender es el que
Llegó por casualidad, porque ni modo, porque no había otra opción, pero está donde no quiere estar. Y es triste ver cómo se da a cualquier nivel. Hace poco platicaba de una empresa que me pidieron dar mis comentarios. Me pidieron dar mis comentarios sobre lo que estaba sucediendo dentro de la empresa. Y fue muy fácil identificar que a nivel dirección hay personas que pretenden que el cargo sea el que genere el resultado. ¿Y a qué me refiero? A que solo creen que poniendo por delante el cargo antes del nombre, o sea, soy el director de asuntos sin importancia, antes del nombre, poner el cargo ya es como asegurar que el resultado va a ser positivo, porque trae un cargo. O dar por hecho que por el cargo se le va a dar mayor peso, interés, atención a una persona, cuando yo creo que eso se lo tiene uno que ganar con el resultado del propio trabajo, con la experiencia lograda. No será porque tengas un cargo. Y en esta empresa yo les decía, es que aquí hay un claro problema de comunicación hacia todas las áreas y hacia todos los niveles, pero uno de ellos es que no hay confianza dentro de la empresa y que hay prioridades que por fuera se ven superfluas, pero que hacia el interior parecen muy importantes. Y una de ellas es eso, es creer que el título es lo más importante, dejando de lado a veces la propia experiencia de las personas. Porque eso de que te pregunten en una reunión, ¿tú quién eres y de dónde hablas y a qué te dedicas? Refiriéndose a la parte laboral, o sea, ¿de qué área te encargas o en qué área estás? Es como tratar de minimizar el trabajo que está haciendo la persona. Y cuando quien está haciendo ese tipo de preguntas no tiene la finalidad más que como apuntarlo en la lista negra, es evidente que no se ha entendido que en las empresas se requiere más que administradores, se requiere más que empleados, se requiere más que ingenieros. Lo que se requiere en las empresas es capital humano, seres humanos, personas. Se requieren papás, se requieren mamás, se requieren hijos, novios, se requieren jugadores de Xbox en la noche con sus amigos, se requieren mamás solteras que tengan ese ímpetu y esas ganas de salir adelante. En las empresas requieren personas sumamente formales, religiosas, que todos los fines de semana van a su iglesia a rezar. Se requiere de personas alocadas que se animen a tomar decisiones alocadas, que nadie más se las va a tomar. Se requiere mucho. En las empresas se requiere meter a la licuadora la mayor cantidad de elementos e ingredientes posibles para sacar el mejor resultado. Pero cuando las personas no lo están viendo así y creen que solo el título da el resultado, pues es cuando la empresa puede no irle muy bien. Esta empresa afortunadamente es una industria que crece, año con año crece. Entonces ellos, sin hacer gran cosa, pudieran permanecer en esa condición y su empresa les va a generar crecimiento, les va a generar desarrollo financiero, les va a ir bien, independientemente si hacen bien su trabajo o no. Porque en ese medio el crecimiento continúa, con o a pesar de las personas. Pero qué triste que veas directores que dicen estar contentos, dicen estar felices, pero cuando los ves desempeñándose frente a los gerentes o frente a otros empleados o entre directores, o los ves andando por los espacios de las oficinas, no te da esa tranquilidad y esa seguridad de decir, es que sí está contento con su trabajo. Y está contento porque lo hace bien. Y está bien que haga bien su trabajo, por eso está contento y entonces todos los de alrededor también están bien. Pero no te das cuenta que en las reuniones que hacen cuando van los demás subordinados, salen palabras como, pues ahí está la puerta muy grande y cuando quieras puedes ir, o pues aquí no se vienen para estar haciendo propuestas, aquí se hacen las cosas de esta forma y así se han hecho siempre y no se van a cambiar. Hay infinidad de cosas que pueden coartar la vida, el desarrollo, el crecimiento de los empleados. Las opciones que tengan pueden afectarlos muchísimo, pero desafortunadamente no todas esas cosas están dentro del control de la empresa. Pudiera ser, pero no siempre será en control. ¿Por qué? Insisto, porque
todavía sucede en estos años 2020 y tantos, todavía sucede que pueda haber amenazas de las personas hacia los empleados, de los gerentes a los empleados, de los directores a los empleados, del dueño a los empleados. Todavía existe la posibilidad de que trabajen con miedo. Todavía existe la posibilidad de que trabajen a disgusto, pero lo hagan por el dinero. Todavía existe la condición donde es preferible quedarse callado a decir verdades que incomoden y que puedan generar una reacción más grande, pero es preferible no moverle el agua al mar y que no genere olas. Si así es, porque así ha sido, yo creo que, salvo que la industria en la que está esta empresa sea casi interminable, les seguirá yendo bien, pero se estarán perdiendo de muchas cosas mucho más benéficas si su enfoque para la toma de decisiones laborales tiene más que ver con el desarrollo de la persona, más con el desarrollo del equipo de trabajo. Tiene que ver con cómo estar seguro que estoy fortaleciendo sus finanzas a los empleados. No que les pago lo mínimo necesario porque yo creo que así es y porque no quiero conseguir más gente, entonces que doblen turnos o que hagan más trabajo para que nos mantengamos con esos buenos números, cuando la realidad es que si analizáramos y pudiéramos experimentar la manera en la que una mayor cantidad de personal te hace más rentable el negocio y te puede ayudar para más cosas, para que sea un mejor negocio, hasta ese momento es cuando los dueños de empresas, los gerentes o los directores pudieran tomar decisiones relevantes. Caso contrario, todavía no va a suceder. Entonces, para que todo esto que pase dentro del trabajo nos pueda beneficiar, hay que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos. Hay que preguntarnos si hacia donde estamos caminando es el lugar hacia donde estamos caminando. Es más, ¿qué preferirías? ¿Quedarte en una empresa donde te están pagando más? Voy a pensar, te pagan 12, pero te ofrecen trabajo en un lugar donde te pagan 10. En la empresa A, donde te pagan 12, es un ambiente laboral muy complicado. La palabra tóxico no me encanta, pero lo diré en esta ocasión. Es un ambiente tóxico donde la relación entre las personas no es sana, no es buena, es grosera, es inadecuada con base en los principios y valores básicos de la humanidad, de respeto, de empatía, de comunicación. No es bueno, pero te pagan más. Cuando te hacen la oferta de una segunda empresa, la empresa B, te pagan menos. Y no estás seguro de cómo es el clima organizacional, el ámbito laboral, no estás segura o no estás seguro. Pero, ¿qué decidirías? Más bien no, pero ¿tú qué decidirías? ¿Estarías dispuesto a cambiarte o estás dispuesta a cambiarte a un nuevo negocio, a una nueva empresa que puede augurar mejores cosas, o quedarte en la empresa donde pagan más, pero que el clima organizacional está del asco, donde no te gusta estar, donde no te sientes tranquilo o tranquila, donde hay incertidumbre en el día a día? Y eso, ¿cómo lo manejas? Yo no te daría la respuesta, solo te pongo en consideración que el que sepas dónde estás es sumamente importante, pero de ahí lo que sigue es que sepas a dónde vas, para que entonces las decisiones que tomes vayan en el mismo sentido de a donde tú quieres llegar en el futuro. Y futuro corto, mediano, largo plazo, depende de ti. Para que eso suceda, hay que tomar decisiones oportunas, basadas en la información que se tiene. No siempre vas a tener toda la información, y cuando tú llegas a una nueva empresa a trabajar, pues te estás aventurando a ver qué sucede, porque es nuevo, eres nueva, y no vas a saber cómo suceden las cosas, pero ya estando ahí, te pudieras enfocar en lo que es necesario, en lo que es conveniente para tu propio beneficio. La pregunta es si te quedas en la opción A o en la opción B. Insisto, yo no te diré la respuesta, solo considera hacia dónde va tu futuro. Y ese camino, ¿cómo lo quieres? ¿Empedrado, en arena, en concreto, en pasto, con piedras aventándote o sin piedras aventándote? Y esa situación es tratar de imaginar cómo vas a estar trabajando en un ambiente donde no estás contento o contenta, estás molesto, hay desunión, hay falta de comunicación, hay groserías por todos lados. Entonces, tú define para dónde quieres ir, define cómo quieres estar. El sentirse útil en la empresa es muy importante, porque eso colabora con la propia
personalidad de las personas. Suponte que estamos en los 1800 y cacho, 1800 altos, como se dice. Y hay una empresa, hay una familia que trabaja el papá en una empresa, pero los hijos tienen que estar trabajando por la necesidad de recibir más dinero. Y les toca ir a la agricultura. Y tienen que ir a agricultura, tienen que ir a sembrar y después darle tratamiento a las hojas, a las plantas. Y después de cierto tiempo les toca recuperar la ganancia y les dan una ganancia miserable. Pero entonces, ¿tú qué decidirías? ¿Te vas por lo que te gusta? ¿Te vas por lo que te conviene? ¿Te vas por lo que te dijeron? ¿Te vas por lo que le dijeron al otro que te dijera? ¿O sabes de otra persona que le fue bien? ¿Hacia dónde van tus decisiones laborales cuando el volado ya está en el aire? Y cuando ese volado ni siquiera conoces las caras de la moneda. Porque la moneda ya está en el aire. Si lo que tú quieres es un camino corto y sencillo, quizá te tengas que quedar en un lugar. Si tú quieres un camino largo y un poco complicado, quizá te tengas que encontrar otro lugar. Pero mi intención es que te preguntes dónde estás y si estás bien o no estás bien. Y si sí estás bien, si así quieres seguir. Y si no estás bien, si así quieres seguir. El tema, insisto, tiene que ver con cómo nos vamos preparando nosotros mismos para tomar decisiones. Y que no tengamos que tomar decisiones de manera apresurada, porque una decisión de manera apresurada es cuando llegas mañana a trabajar y te corren. Sin haberlo previsto, sin haberlo planeado, te pones en una situación vulnerable y a lo mejor económicamente no estás en la mejor condición para administrar el despido del día de hoy. Para eso hay que hablar. Y tienes que hablar contigo mismo para que tomes tus propias decisiones, hablar con tu pareja, hablar con tu familia, hablar con los que te rodean y que el lugar donde trabajes y la forma en la que trabajes les puede generar algún beneficio o perjuicio. Por eso, insisto, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo me parece que es relevante, es importante, es gratificante, enaltece a la persona. Es indispensable que lo haya. Yo he dicho muchas veces, hay cosas que me encanta hacer, pero no las haría ya gratis. Y muchas veces es el trabajo. O sea, me gusta trabajar, claro. Me gusta hacer lo que hago, claro. Me gusta mi vida laboral, sí. ¿Lo haría gratis? No. Y no porque no me gustara, sino porque tengo otra parte de mi vida que atender y que cuidar, que es mi vida personal. Oye, lo que hago dentro de mi empresa está feliz y estoy súper contento, qué padre. ¿Pero lo haría sin dinero? Yo creo que no. Y no porque hay compromisos, porque hay familia, porque hay sociedad, porque hay gastos, porque hay gustos, porque hay viajes, porque hay planes, por lo que sea. Porque hay otras grandes cosas. Y entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Hagamos lo mejor que se pueda, de la mejor forma posible. Busquemos estar en el lugar donde queremos estar y no donde nos tocó estar. Para eso, insisto, hay que preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos. Y espero que en su momento lleguemos a la mejor decisión, o bueno, más bien, cada quien llegue a la decisión que crea conveniente para esa persona. Hay veces que hay que atenderlo, trabajarlo, conveniarlo con alguien más, pues claro, a veces la familia, la pareja, los hijos, los papás o quien esté cerca. Si es conveniente, si es bueno, sí, por supuesto, pero hay que dedicarle tiempo. No podemos solo tomar decisiones de la noche a la mañana por el que creemos que ese es el camino, sino más bien pensemos en cómo está nuestra estabilidad financiera y hacia dónde queremos que vaya nuestra estabilidad financiera. ¿Qué hay con nuestro desarrollo personal y laboral? ¿Qué hay con el sentido del propósito? Si lo tenemos o no, y cómo lo estamos siguiendo, cómo le estamos dando cauce. Tenemos que trabajar en nuestra interacción social, tanto dentro de las empresas como fuera. Y adentro puede ser un excelente experimento para aprender y hacer muchas cosas. Tenemos que aprender de la estructura y la rutina que el trabajo nos da y el beneficio que eso conlleva. Contribuir a la sociedad, que me parece sumamente importante. Insisto, me encantaría dejar un país, un planeta, un mundo mejor que el que recibí. Y el desarrollo de la autoestima y de la confianza se da a través de ese trabajo diario y cotidiano y cercano con las personas que ahí trabajan. ¿Qué me interesa? Que tú te cuestiones, te preguntas y en su momento tú decidas qué quieres hacer. Te puedo platicar que yo estoy feliz con lo que hago.
He tomado muchas malas decisiones en mi vida, pero si una fue buena es salirme de la Ciudad de México para viajar a Mazatlán, a una ciudad que no conocía, a un puerto que no conocía, a un aeropuerto que no conocía, y ahí empieza una historia de felicidad, diversión, éxitos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se tuvo que hacer? Tomar decisiones. De ahí viene una gran cantidad de cosas hasta donde estoy el día de hoy, pero ¿y tú qué pasa? ¿Tú qué hiciste para llegar ahí? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo ganaste? ¿Lo querías o se te cruzó por el camino y ni modo? Te tropezaste, la puerta estaba abierta y entraste a trabajar. Define tú cómo quieres que sea eso. Que ojalá tu decisión sea, estoy feliz donde estoy y aquí me quiero quedar. Si no es así, no te preocupes. Ojalá, y si no es así, te estés dando cuenta de eso para tomar decisiones. Porque, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo es parte de la vida. El trabajo nos enseña. Y en su evolución, empezamos por sembrar, para después cuidar la tierra, ayudarle a la tierra, ayudarle al desarrollo de esa planta, para después poder cosechar lo que sembramos meses o años antes. Qué padre que lo viéramos así para que le diéramos el tiempo necesario de cocción, para que entendiéramos que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces conviene sembrar, cuidar y cosechar en la vida laboral de la mejor forma posible, con el mayor empeño, con los mejores valores, con empatía, comunicación y un montón de cosas, con la intención de que esta parte laboral de la que no nos podemos salvar sea lo más placentera para nosotros. Y puse el ejemplo de la visión, pero aplica para cualquiera, incluso hasta los actuales. ¿Quieres ser youtuber o quieres ser streamer o quieres lo que sea? Ojalá lo pienses y decidas lo mejor para ti, que solo va a ser para ti y no es cuestionable, pero lo decidas habiendo puesto claridad en qué es lo que quieres, qué es lo que pasa por tu mente, qué es lo que pasa por tu corazón y qué es lo que tú quieres estar haciendo. No voy a decir que el resto de tus días, pero durante mucho tiempo. Y con base en eso, que tomes la mejor decisión posible para ti. En las empresas hay grandes cosas que aprender. Hay grandes personas con las que uno se encuentra. Y tan grandes hay personas y tan mucha es la felicidad que puede haber, como también corre la posibilidad de que no siempre sea lo más padre. Pero hay que analizar si ahí quiere seguir uno o es mejor cambiar de rumbo. Yo te voy a dejar el día de hoy con la tarea de que pienses qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué llegaste a hacer eso, y lo último, si estás contento o contenta con eso. Ojalá que la respuesta sea así. Lo deseo de todo corazón que tus respuestas sean de felicidad, de paz, de armonía, de tranquilidad, de estabilidad. Ojalá así sea. Si no es, espero que te encuentres en la posibilidad de cuestionarte lo necesario para identificar si tienes que cambiar el rumbo o no. Y yo te dejo esa tarea con la mejor intención de que te diviertas en el proceso, de que tengas una vida plena, de que enseñes a los demás a disfrutar de lo que estén haciendo y de que siempre será preferible hacer algo por gusto, enamorarse de eso, a tenerlo que hacer porque me van a pagar unos cuantos pesos. Porque lo dijo Víctor Paucho, el trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de una persona contenta. Y si tú eres de esos, felicidades. Si no lo eres, felicidades de igual manera. Ahora ya lo sabes, o pronto lo sabrás, solo decide qué quieres hacer, si quieres continuar o no. Y te agradezco nuevamente, gracias, no olvides Despegar a la Vida todos los jueves, 9 de la noche, repetición en Radio Pasión US los domingos a las 9 de la noche. Los domingos a las 8 de la noche y en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Ahí puedes encontrar este y todos los programas de Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente y no olvides cada programa. Vive mucho y vive libre. Bye bye.